se llama renovación mental. Vamos a ir siempre encaminados con ese tema, ¿verdad? De los pensamientos, y el tema de ahora se llama renovación mental. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos 12:2. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen, chicos? Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión estaba leyendo y algo me llamó bastante la atención, porque dice, van a ser cambiados en hombres nuevos a través de la renovación de sus pensamientos, para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a ir como por pasos para ir entendiendo un poquito más este versículo, ¿sí? Dice, primero, ¿cuál es el objetivo? Ser transformados en hombres nuevos, en nuevas personas. ¿Para qué venimos aquí a la iglesia? Vamos a ver. ¿Alguien aquí es perfecto? ¿Alguien aquí es santo? ¿Alguien aquí no se equivoca? ¿Alguien aquí no falla? ¿No? ¿Alguien? Todos, ¿verdad? Todos fallamos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo al estar aquí en la iglesia? Entre muchas cosas, en ser transformados, en ser renovados, en ser mejorados, en ser convertidos en nuevas personas, ¿sí o no? Bueno, eso debería de ser, ¿verdad? Uno de nuestros objetivos. Entonces, pero ¿cómo se va a alcanzar eso? ¿Cómo se alcanza el ser una nueva persona? ¿Cómo se alcanza en ser un nuevo joven, una nueva señorita, una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre? A través del cambio de los pensamientos. Algo que a mí me confrontó bastante, y no es por menospreciar el corazón, porque es cierto, el corazón es necesario cambiar, ¿verdad? Pero yo pensaba que primero era el cambio del corazón. Pero si nos vamos a la palabra, nos dice que para llegar a ser nuevas personas, nuestro pensamiento necesita cambiar. Porque si nuestro pensamiento no cambia, entonces no vamos a poder disfrutar de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Bien, eso es como una pequeña introducción sobre este tema y de lo que vamos a estar hablando. Ahora, vamos a ver, ¿quién me ayuda? Quiero palabras sinónimas de pensamiento, palabras similares, palabras relacionadas a la palabra en sí, pensamiento, a ver. Conocimiento, ideas, exacto. ¿Qué más? ¿Qué podemos relacionar a la palabra pensamientos? Ya dijeron idea, conocimiento. ¿Ahí qué dice? Entendimiento, a ver. Percepciones, ¿verdad? Estaba leyendo un poquito sobre todas esas palabras que al final se relacionan a la palabra pensamiento. ¿Y dónde están los pensamientos? Vamos a ver. Están en nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? Vamos a ver, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué hay en nuestra mente? Estaba leyendo que en nuestra mente está la memoria, está la imaginación, está la percepción, también está la introspección. ¿Qué significa la introspección? Es reflexionar internamente cómo está nuestra conciencia, nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Para poder reflexionar. Entonces, hay muchas cosas, podemos ir viendo, que están en nuestra mente, que necesita ser cambiado. Nuestra memoria necesita ser cambiada. Nuestra imaginación necesita ser cambiada para poder llegar a ser mejores personas y nuevas personas. Porque el objetivo es ser transformados en nuevas personas, en un nuevo hombre, como dice, ¿verdad? Dice la palabra. Bien, no sé si se recuerdan, pero un viernes nuestra pastora predicó siempre de este tema y mencionó un versículo. Ese versículo me llamó bastante la atención y yo creo y espero que a cada uno de nosotros. Y decía, si no me equivoco, perdónenme, 2 Corintios 10:5, si lo pueden poner por favor. A mí de verdad que me confrontó bastante cómo inicia ese versículo. Miren qué palabra dice ahí. ¿Qué palabra dice ahí? ¿O qué verbo? Derribando. Entonces, para que haya una renovación,
en nuestros pensamientos, ¿qué se necesita? Quebrarlos, derribarlos, deshacerlos, quebrantarlos, desecharlos. Eso de verdad que me dejó pensando porque dice, derribando argumentos. ¿Será que argumentos también están en nuestra mente? Así como las ideas, así como la imaginación, así como la memoria. Hay muchas justificaciones porque a veces nos quedamos en una posición que no, te estoy diciendo que no. Pero es que no, es que ese es lo que está en mi mente, es mi justificación, es mi argumento. Puede que esté o que no sea correcto. Pero ¿será que eso necesita ser cambiado en nosotros? Definitivamente que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo. ¿Cuál es el tema de ahora? Vamos a ver. Renovación mental. Entonces, vamos a ir viendo que es necesario que Dios, a través de su Espíritu Santo, venga derribando un montón de pensamientos, un montón de argumentos en nuestras vidas. ¿Sí? Y les quiero comentar algo. Yo no sé si decirlo, no sé si está bien o no sé si está correcto lo que voy a comentar, pero yo me imagino los pensamientos, ¿sí? Como unos pilares, como unas vigas así súper fuertes y súper altas en nuestras vidas, que es lo que nos mantiene así, parados, ¿verdad? Pero que esas vigas o que esos pilares o que esas columnas están arraigadas, ¿en dónde? En nuestro corazón. Y que tienen raíces en nuestro corazón. Entonces, cuando viene Dios renovando pensamientos, ¿qué comienza a hacer? A derribarlos. Y si hay raíces en nuestro corazón, ¿ustedes creen que duele o que no duele cuando te derriban los pensamientos? Cuando te vienen a decir, pero no, es que eso no es lo correcto. Y uno nos habíamos quedado de que sí. Pues por eso duele muchas veces la renovación mental. Por eso duele muchas veces que Dios venga tratando con cada uno de nosotros para derribar lo que no está correcto. Pero al final, ¿es necesario o no es necesario? ¿Verdad que sí? Es muy necesario, definitivamente. ¿Por qué? Porque al final, ¿a qué nos lleva a ser? Hombres nuevos, personas nuevas. Entonces, muchas veces la renovación de pensamientos, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestras ideas, de nuestras percepciones y concepciones de muchas cosas, nos va a doler. Nos va a doler. Nos va a doler, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque muy probablemente en esas raíces que yo les estaba comentando que habían en los pilares, ¿verdad? Que esas raíces estaban en el corazón, muchas veces esas raíces estaban alimentadas de orgullo. Así, simplemente. Bueno, entre más cosas, vea. Pero es muy probable que esas raíces fuertes había orgullo, muchísimo orgullo, arrogancia, egocentrismo, egoísmo, individualismo, muchísimo. Por eso una parte de la renovación es que nos va a doler, pero el dolor va a ser necesario. Porque requiere una demolición, ¿verdad? De muchas cosas. Bien, entonces, ¿cómo identificar si nuestra mente no ha sido renovada todavía o no ha avanzado en el proceso de una renovación, de una transformación o de un cambio? ¿Se acuerdan que también estuvimos aprendiendo sobre las red flags del noviazgo, de las amistades? ¿De qué más? Solamente de eso, ¿verdad? Creo que sí. Bien. Entonces, eso me llevó a pensar de que también en cuanto a los pensamientos y a la renovación de pensamientos, podemos encontrar red flags. Podemos encontrar advertencias, podemos encontrar como ciertas luces que estoy avanzando o no estoy avanzando, qué más tengo que hacer, qué no he hecho. Vamos a comenzar a profundizar un poquito en eso, ¿sí? Estaba pensando qué podría ser como una de los indicadores
que podemos tener en nuestra vida de que si no estamos avanzando en una renovación de mente, si no nos estamos acercando a lo que Cristo quiere que seamos nosotros. Y una de ellas es qué tan flexible ahora somos ante los principios que tenemos o que teníamos o que se nos enseñaron o que aprendimos. ¿Qué tanto ahora estamos dispuestos a sacrificar esos principios? O sea, somos como, sí, pero antes era como una posición de no, yo no lo voy a hacer porque tengo la convicción de que no está bien. Pero ahora es como, sí, pero puede ser, o sea, tampoco es un gran pecado, pero lo estoy practicando y no me está pasando nada mal. Entonces, una de las red flags, una de las advertencias de que es como, no, tenemos que volver al camino, ¿verdad? Como enderezar lo torcido, como aprendíamos del lunes de nuestro pastor, es, ¿será que estamos flexibilizando muchas cosas? ¿Será que estamos como dejando pasar ciertas cosas en nuestras vidas? Que la renovación no está llegando de la manera correcta o como Dios quisiera. Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero es como, pues sí, pero yo pongo una historia con una música de Bad Bunny, pero tampoco es que me vaya a tomar, tampoco es que me vaya a fumar, tampoco es que yo me meto en drogas, tampoco es que... Sí, pero entonces estamos flexibilizando muchas cosas, de que antes sabíamos de que no estaba correcto, de que antes sabíamos de que, pues sí, ¿verdad? O sea, no es que era pecado, pero se nos han enseñado muchas cosas aquí en la iglesia en cuanto a la música, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, o sea, muchas cosas. Y lo que ministra la música, ¿verdad? O por ejemplo, ya un poquito ya de personas mayores, vean. Por ejemplo, que se nos salga y decir, pues sí, pero yo te voy a decir lo que yo pienso, lo que yo siento, porque lo que yo siento es injusto y vos necesitas saberlo. Pero entonces no nos ponemos a pensar que estamos dañando o que estamos irrespetando o que estamos agrediendo a la otra persona o que estamos flexibilizando el honor y el respeto de la otra persona. Cuando comenzamos a pensar, no, pero yo tengo mi derecho de decirle lo que yo siento, total, a mí me dolió. O yo tengo el derecho de decirle lo que yo no considero que esté bien. Pero entonces, ¿dónde queda el peso, la honra, el respeto de la otra persona? ¿Será que hay muchas cosas que estamos flexibilizando y que por eso a veces nos cuesta el que nuestro pensamiento sea renovado? Fíjense que al estar estudiando un poquito sobre esto, venía a mi mente, ¿verdad?, el hecho de la armadura del soldado. Yo creo que al menos todos nos han enseñado eso, ¿verdad? La armadura de un soldado. ¿Por dónde comienza? Bueno, si lo vemos así en persona, ¿por dónde comienza? Por la cabeza. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué el Señor dejó algo, una pieza, para que cubriera la cabeza? Ay, Señor. Bueno, continuemos. Uy. Era para que ver. Uy. Bueno, continuemos. Yo creo que son gatitos, vea. Esperemos que sí sean gatitos. Bueno, entonces. Son gatitos, chiquitos. Bueno, continuemos. Vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? ¿Cuál es la primera parte que se cubre? La cabeza. Entonces yo, como les mencionaba, me puse a pensar por qué dentro de todas las piezas de la armadura del soldado que Dios le ha dado al cristiano, ¿por qué también se cubre la cabeza? ¿Ustedes creen que es importante cubrirnos los pensamientos, la mente, las ideas, las percepciones, la imaginación? La imaginación, porque la imaginación puede abrir muchas puertas de todo tipo y a toda profundidad y a todo tipo de edad y a toda edad. Cualquier tipo de imaginación.
O sea, imagínense, crean, pónganse a pensar que la imaginación incluso puede llegar a dar enfermedades. Porque, pongámonos a pensar, vea, de tanta imaginación que hay en tu cabeza, que después comenzás con una gran ansiedad, pero solamente nos estamos imaginando cosas. ¿Y eso será de beneficio para nuestra salud? No, claro que no está bien, no es correcto, no es. Entonces hay muchas cosas que necesitan ser cubiertas, necesitan ser protegidas, necesitan ser cuidadas, que inician en la mente. Porque lo voy a mencionar de nuevo, yo creo que ya lo sabemos, ¿verdad? O no sé si lo han escuchado, ese dicho que dice que mente desocupada es taller del diablo. ¿Lo han escuchado? Bueno, puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero es necesario cuidar nuestra mente, es necesario cuidar nuestros pensamientos, es necesario ir avanzando en la renovación de nuestra mente. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad, Señor? ¿Y cómo es este tema puede ser aplicable a la juventud? ¿O será que solamente se puede aplicar a los adultos? Pero no, la verdad es que ahorita es el tiempo indicado y correcto para poder aplicar esta palabra. O sea, tenemos más ventaja todavía. Así que en el nombre de Jesús, que esta palabra de renovación de pensamientos pueda llegar a nuestras vidas. Ahora bien, vamos a identificar qué cosas nos detienen a que nuestra renovación de pensamientos no se acelere. Una de las cosas que pude identificar es el dolor. Una mente, una persona, un corazón que acumula mucho dolor en su corazón, ¿ustedes creen que están sus 5 sentidos completos para poder pensar de la manera como Cristo pensara? No, ¿verdad que no? ¿Y será que esta generación está con mucho dolor, está con dolores en su alma, está con dolores en su corazón y atraviesa muchas cosas que generan dolor en su vida? Yo creo que hay muchas personas, vemos muchas personas que sin querer venimos acumulando dolor desde la infancia, sin saberlo. Y eso nos limita a que nuestra mente no sea como la mente de Cristo. Otra cosa, y lo que les quiero contar, y quizás de una manera bien personal, es otra limitación para que nuestra renovación no avance, nuestra renovación mental, es la mentira. Porque una cosa puede llevar a la otra. El dolor al final puede llevar en mentira. Por ejemplo, me refiero, es que me duele, es que el Señor no puede cambiar tal cosa, es que el Señor que es insensible a lo que está pasando y que no sé qué y que no sé cuánto. Y después nos comenzamos a conformar y decimos, pues sí, el Señor no quiere, al Señor no le importa, al Señor no le interesa. Entonces ahí nuestra mente está involucionando en lugar de ir renovándose y avanzando conforme a la voluntad de Dios. Y les voy a contar algo que me pasó a mí, la verdad, con respecto a esto del tema de la mentira, que es lo que nos limita a una renovación mental. Aquí ustedes saben de que se ministran muchas cosas, ¿sí? Los domingos, todos los días de culto, ¿verdad? Pero quien está presto a agarrarlo, pues ahí lo recibimos. Entonces, recuerdo que hubo un tiempo que el pastor estaba ministrando en algo específico, que estaba fluyendo en algo específico, pero a mí me costaba como meterme para recibir, porque yo decía, yo creo que eso no es para mí. O sea, yo creo que, ok, es cierto, es para otras personas, es para otras condiciones, es para otras etapas, es para otras cosas, o sea, pero era una mentira. Y yo le pregunté a una persona, ¿y usted cree que? Y me dice, obviamente que sí, me dice. Y entonces ahí me cayó el 20, ¿verdad? De que el Señor, de que la mentira nos llega a poner como una niebla en nuestros pensamientos, para pensar como Cristo quiere que pensemos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando a veces decimos, cuando se está ministrando, cuando hay una palabra, y no solamente aquí en la iglesia, sino que podemos escuchar una palabra de edificación afuera, pero podemos decir, no, eso no me compete a mí, pero todo lo que salga de Cristo nos compete a nosotros porque somos hijos de Dios. Entonces eso me costaba entenderlo, porque yo decía, pero yo
Yo siento que, eso es otra cosa. A veces sentimos que no merecemos muchas cosas por los errores que hemos cometido. Y eso nos estanca o nos ancla en pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo decía, no, yo creo que no. Yo creo que para mí eso no. Yo creo que eso no me compete a mí, decía yo. Y ¿saben qué es lo más chistoso? Me enojaba que el pastor ministrara eso. Porque decía, es que pues sí, pero otra gente sí, vea, pero otras personas sí. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? Vea, ponía un montón de argumentos. Pero al final el Señor comenzó a derribar cosas y comenzó a establecer la verdad. Porque cuando hay mentira no podemos ver la verdad de Cristo. Y nos cuesta ver la verdad de Cristo. Y en un pensamiento renovado, ¿qué es lo que impera? La verdad y no el miedo. Eso es otra cosa, y no el miedo. Bien, avancemos. Ahora veamos cómo identificar si nuestra mente ha sido renovada o si nuestra mente va en un buen camino hacia la renovación. Gracias. Lo vamos a ver prácticamente en la confianza en Dios. Quiero que veamos Salmo 27. A mí me impacta mucho David, porque era la confianza plena en Dios, o sea, era él contra el mundo, o sea, contra todos los que los querían atacar, contra todos quienes lo querían matar, contra todos. Uy, el 27 es. ¿De quién temorizarme? Pero el versículo que dice, aunque contra mí se levante guerra, no sé si era el 27. Bueno, pero ese es el versículo, ese es el pasaje que les quería mencionar, que la convicción y la confianza que tenía David, ¿será que la confianza es necesaria para que nuestra mente sea renovada? Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y un día de estos estaba leyendo también algo que escribió David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Entonces yo creo que la base, uno de los elementos bases para la renovación de nuestros pensamientos es la confianza en Cristo, es la fe en Cristo. O sea, yo me pongo a pensar cómo tenía la valentía y el coraje David de decir eso. O sea, yo no sabía, yo me pongo a imaginar que David en medio y que posiblemente muchos a su alrededor hicieran un círculo así alrededor de él y que estuvieran prestos a matarlo o a hacerle algo, pero no tenía miedo, no tenía miedo. Yo digo, ¿cómo? Pero una de las bases fundamentales es la confianza en Cristo, es la confianza en Dios. Y otro, es un versículo que vimos al inicio, que era 2 Corintios 10:5, que es el que inicia en derribando argumentos. Pero si continuamos leyendo, hay algo que me dejó impactada y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde lleva cautivo todo el pensamiento? A la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo. No es lo que yo piense, no es lo que yo quiera pensar, no es lo que yo quiera infundir en la otra persona para que piense que esté correcto o que piense que esté incorrecto. No, es la obediencia de Cristo. La confianza y la obediencia a las verdades de Cristo es lo que comienza a ayudarnos a avanzar en una renovación de mente. Y quiero ir finalizando con esto de la renovación de mente.
o la renovación de nuestros pensamientos no solamente se basa en el hecho de, hey, sí se puede, vamos, sí se puede, o sí se va a lograr, o solamente como echarle porras a algo o a tu misma condición. No se trata de eso. Puede que iniciemos así, pero al final la renovación de nuestra mente, nuestros pensamientos van a comenzar a cambiar. ¿Para qué? En otra versión dice cambio de pensamiento y de actuar. Entonces, comenzamos, sí, ¿verdad? Quizás con una emoción de que el Señor puede cambiar, de que el Señor puede transformar, de no solamente animarme o animar mi alma. No se trata de eso, una renovación de mente. Va mucho más allá. O sea, Él trastoca mucho más allá que solamente el alma, una renovación de mente. Comienza a trastocar el espíritu, los pensamientos, y al final, y una de las cosas más importantes, es el cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo iniciamos? Para ser convertidos en un nuevo hombre. ¿Qué nos hace nuevos hombres? Nuevos comportamientos, nuevas ideas, nuevos fundamentos, nuevos argumentos, nueva memoria incluso. Todo comienza a ser renovado, todo comienza a ser transformado. Así que eso era lo que quería pues recordarles de toda esta serie, de que el Señor, ¿verdad?, nos ha venido enseñando, nos ha venido fortaleciendo, nos ha venido ministrando de nuestros pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Sobre qué se basan nuestros pensamientos? ¿Será que hay mentira? ¿Será que hay verdades? ¿Será que hay miedos incluso que basan nuestros pensamientos? Y si eso está en nuestros pensamientos, obviamente se va a reflejar en nuestras acciones. Así que yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora.